Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, quería comenzar agradeciendo a la Fundación Gustavo Bueno, en la persona de Gustavo Bueno Sánchez, su invitación para participar en este 19º curso. Es para mí un honor, por supuesto. Al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por su patrocinio y a la Universidad de La Rioja. Como habrán podido ver por el título, que es Premisas antropológicas del animal divino, yo me voy a atener exactamente a el capítulo así titulado, el capítulo 4 de la parte segunda ontológica del animal divino, y se puede decir prácticamente que es como coger un microscopio, bueno, en el mejor de los casos, y una parte de la exposición de Ekaitz Ruiz de Vergara que acaba de impartir, pues, como digo, poner microscopio de aumento en una de las partes que él ha presentado, porque este capítulo tiene como pretensión exactamente eso, presentar las premisas antropológicas de la filosofía de la religión que ya han sido expresadas en el fondo. Bueno, de hecho me he dado cuenta, cosa que yo lo he disfrutado, otra cosa es que pueda entonces yo ser reiterativa, pero bueno, yo lo siento por ustedes, por mí no, porque yo he disfrutado la lección de Ekaitz en el sentido de que ha presentado el argumento perfectamente, creo que entonces ya ustedes lo han escuchado. Y de alguna manera, pues, si me cabe perfilarlo o presentarlo, tal era mi intención, ¿no? Con la mayor, pues podría decir, ajustándome lo más posible a la argumentación que exactamente Bueno en este capítulo presenta. Y lo primero que creo que cabe decir es que, ya que se titula así, el capítulo, Premisas antropológicas, no se puede hacer mayor homenaje a la idea de premisa de la teoría del cierre categorial o la idea de principios de la teoría del cierre categorial que el propio autor, por supuesto, elaboraba o estaba elaborando o elaboró, que el situar las premisas de la filosofía de la religión tan tarde, es decir, en el capítulo 4 de la parte segunda, ontológica, lo cual yo creo que ya es representativo de esta idea nuestra, podemos decir así, de premisa, y es que un teorema nunca parte de las premisas para poder desarrollarse, sino que parte de la conclusión, ¿no? Partimos ya de esta idea dialéctica de razonamiento, según la cual, pues, la conclusión es lo primero, y las premisas son un resultado del análisis de eso precisamente a lo que tú quieres llegar, que ya ha presentado Bueno, como por el propio capítulo 4, que decimos que está en el número indicado y que ya entonces todos conocemos. ¿Cuál es la tesis, no? La tesis es que no puede haber númenes humanos, o mejor dicho de forma positiva, que los númenes son los animales. Eso ya lo sabemos, pero podría parecer que esto sería como decir, pues, ateniéndome al modelo más canónico de demostración geométrica, la proposición primera de los elementos de Euclides, ¿no? Del libro primero. Construyase un triángulo equilátero. Pues el triángulo ya le tenemos, pero eso sería empírico. Y yo me he dado cuenta en esta lectura del animal divino para preparar esta lección, lo insistente que es Bueno en la distinción entre lo empírico y lo lógico. En particular en este capítulo insiste en esta diferencia, ¿no? Entre lo empírico y lo lógico constructivo. Diríamos, lo empírico, nosotros sabemos lo que es un triángulo equilátero, ¿no? Dado un segmento, yo tengo el segmento a partir del cual puedo levantar los otros dos lados, entonces sé lo que es un triángulo equilátero. Tiene 3 lados, ya lo sabemos. Los númenes son los animales, pero esto no vale. De hecho, Bueno presenta la argumentación dándole la mayor cancha posible al antropologismo, es decir, a la tesis de que los dioses son los hombres, o de que los númenes, mejor dicho, son humanos. Se puede decir que el razonamiento consiste en fundamentar cómo esto no es posible. Y, de hecho, Ekaitz ha terminado así la lección, más o menos, ¿no? Apelando al concepto de la igualdad, que es fundamental. Entonces,
dicen, haciendo honor, ¿no?, a esta idea de premisa dialéctica, ¿no? Las premisas no aparecen en primer lugar, sino que están in media res. Ya se ha presentado la crítica gnoseológica, en la parte gnoseológica del animal divino, ya se han presentado las ideas fundamentales como para que venga a cuento entonces presentar qué pasa con la idea de hombre, cómo es posible que haya filosofías de la religión que reconozcan que los dioses son humanos, que por supuesto el filósofo que claramente expone esta idea es Feuerbach, y de hecho, bueno, tanta importancia le da que él mismo elige esa fórmula de Feuerbach para darle la vuelta y decir, pues en lugar de decir que los hombres hicieron a los dioses a su imagen y semejanza, pues resulta que los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales. O sea, yo creo que la importancia del antropologismo o de la teoría circular de la religión, la teoría antropologista de la religión, tiene mucha importancia. Bueno, lo encarece a lo largo de todo el libro, citando a sus autores, dándole la mayor beligerancia posible, porque precisamente su tesis resulta de negar esta, ¿no? y de presentar cómo es posible que se pueda negar. Pues diríamos, como si ese segmento de la proposición primera construyase un triángulo equilátero, pues bueno, no se limitara, por supuesto, a dibujar el triángulo, sino a construirlo tal como es posible hacerlo, que es cogiendo ese segmento como un radio, trazar las dos circunferencias que se cortan, de manera que el punto que uniría a ese segmento en los otros dos lados no puedan ser otra cosa que lados iguales, puesto que son los radios de una circunferencia con el mismo radio. Entonces, es exactamente así, es una demostración. Y si intentamos atenernos de la forma más depurada posible a esa argumentación, pues sería que yo lo he hecho bien y entonces esta tesis o esta proposición quedaría demostrada. Desde luego, Gustavo Bueno en este capítulo cuarto es lo que hace. Yo por eso he querido coger un párrafo, una cita de Bueno, donde dice esto así, tal cual, ¿no? El rechazo de la tesis circular, los hombres pueden ser realmente númenes, no es una cuestión de hecho, empírica. La concepción humanista de la religión también se apoya en la historia de las religiones y debemos tomar la metodología dialéctica que consideraría una apariencia, un fenómeno, el hecho de aparecer el hombre como numen. Tenemos que tomarlo como un fenómeno, necesariamente. Ahora, en tanto que es una apariencia. Claro, la primera confusión que hay que eliminar, y esto lleva buena parte del capítulo y creo que es un asunto muy complejo, es la confusión del término hombre. Claro, el hombre con mayúsculas. Ya sabemos lo que esto significa, pero yo me voy a someter a la disciplina de presentar esta confusión, porque, bueno, realmente se demora en hacerlo y es lo que yo quiero realmente reexponer, ¿no? Reproducir la confusión del término hombre. Dice, bueno, tanto en su extensión como en su intención. Claro, efectivamente, si nosotros partimos de una idea metafísica de religión, para nosotros no significan nada el arte parietal, los dibujos de los animales en las cavernas, no significan nada. Significan, si acaso, que el hombre primitivo pues, tenía un esbozo de lo que luego será la verdadera revelación. Pero en ese estado primitivo del hombre pues, no se podía realmente conocer la verdad propiamente del Dios cristiano. Estoy limitando la intención. Estoy acotando la extensión, claro, del término, en función de esa acotación del concepto de hombre, pues estoy refiriéndome, según una filosofía de la religión, a cómo se consideran los fenómenos que, en cambio, desde la tesis de Bueno sí que representan los números, ¿no? Entonces, en este sentido, es una distinción dialéctica y donde verdaderamente se juega propiamente el asunto, claro, es la intención, que es en el concepto, ¿no? De qué es el hombre, ¿no? Y claro, Bueno, inmediatamente lo que nos dice es que, bueno, en primer lugar, que esa distinción ya está reconocida en la tradición escolástica por los actos humanos y los actos del hombre. Los actos del hombre serían genéricos, zoológicos, y los actos humanos pues, serían esos que propiamente nosotros decimos humanos, no estamos
estoy señalando ningún descubrimiento, al revés, como decía Ekaich, esta tradición es de todos conocida, está incluso en el propio de la lengua, y cuando apelamos al concepto de espíritu como el propio bueno lo hace, no podemos negar que bebemos de esta tradición, ¿no? La idea espiritual del hombre, que bueno no rechaza el uso de este término hasta el punto de que en la idea del espacio antropológico presentado como tal idea, ¿no? El artículo destinado a él se habla del estrato físico y el estrato neumático refiriéndonos a la cultura en un sentido espiritual. Pero bien, diciendo entonces que, bueno, se toma la molestia, digamos, de presentar esta dificultad, en primer lugar es una dificultad lógica, es una cuestión lógica y es el problema de la lógica porfiriana, que también Tomás ayer presentó. Nosotros entendemos que se dice hombre como el homo, ¿verdad?, en un sentido del género, pero la especie sapiens especifica ese género y dentro de ese género hay distintas especies, por lo tanto, según esta lógica taxonómica, las propiedades del género se mantienen en la especie. La cuestión entonces es cómo se rompe ese género, cómo necesitamos el concepto del género posterior que la taxonomía linneana, ¿no?, que este mecanismo que dice, bueno, porfiriano, impide. Y pues entonces sucede que, según esta lógica, solamente hay dos formas de poder explicar lo específico humano y que además pues, son muy conocidas y de hecho pues, tienen un recorrido muy... en la historia de la filosofía tan amplio como que, insisto, es que nos identificamos con ella, aunque solamente sea por el lenguaje, por el español. Solamente hay dos maneras, ¿no?, según esta lógica porfiriana, poder definir al hombre. La primera es negando que sea animal, claro, lógico, ¿no? Por la vía metafísica, el hombre no es un animal. Es, por supuesto, la idea de que el hombre es un animal es un prejuicio pagano. Esto es lo que nos queda de Aristóteles. El hombre es el animal racional, el animal... con logos, el animal lo que sea, pero género animal. Bueno, pues negando que sea un animal. Es la tradición de que llega desde San Agustín a Descartes, dice, bueno, por el espiritualismo, pero hay que reconocer que también Platón, en la medida en que hace al alma caer accidentalmente en un cuerpo, también está reconociendo esta distinción entre el individuo y la persona, diríamos nosotros, de una manera tan radical como que su unión es accidental, ¿no? Claro, evidentemente, esta tesis, ¿no?, que el hombre sea res cogitans, que sea espíritu y, por tanto, no tenga nada que ver con la naturaleza, es inaceptable. Pero es que hay otra vía, que es la vía taxonómica, y esta es la de reconocerlo como un reino aparte. No es que sea una especie, es que es un reino, el reino hominal. Y bueno, explica... como esta filosofía, que nosotros conocemos en general, digo en España, en el mundo hispano, por Ortega y Gasset, pues está tomada de Quinet y es esta idea de, efectivamente, el reino hominal, ¿no? Las famosas frases de Ortega, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, pues es, hemos dicho, el idealismo que distingue naturaleza y espíritu. Claro, tampoco vamos a aceptar esta vía, ¿no?, la vía taxonómica, un reino aparte, el reino hominal. Necesariamente pues, tenemos que rechazar ambas. Lo que sucede es que no se basa la idea en negar que el hombre sea una especie, claro, sino de reconocer que el material antropológico desborda ese horizonte zoológico, ¿no? Y que negar este mecanismo porfiriano de la acción de las propiedades genéricas sobre las específicas, en el sentido de que sean anteriores e invariantes, esta es la clave, nos ata a considerar que no puede haber ninguna novedad. Si se concibe el género como anterior e invariante, ¿no?, de manera que, como decía Bueno tantas veces, se mata la especie por el género, pues estamos atados de pies y manos, o mejor dicho, para poder tener una idea de hombre propiamente dicha, ¿no?, o en el sentido materialista, alejándonos, o mejor dicho, triturando tanto el espiritualismo como el zoologismo. Y entonces, reconocer que el concepto de género posterior, que son lo que nos permite
negar esta anegación de la especie por el género es la única vía. Y yo recuerdo, por ejemplo, esta tesis aplicada a otros contextos, porque claro, esto es un problema lógico, no necesariamente se da solamente en el ámbito de lo humano. Pues estos días que se hablaba del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Pues como decía, bueno, que se estaba matando la especie por el género cada vez que se hablaba de la violencia, ¿no? La violencia, no es violencia, son asesinos. Pues no son violentos, violentos también son los policías. Bueno, pues en esa negación de la especie, ahí tenemos funcionando al mecanismo porfiriano de la lógica porfiriana que sigue empleándose, porque seguimos viendo a los representantes políticos de ETA hablando de todas las violencias, ¿no? De la necesidad de pedir perdón por todos los que han sufrido la violencia, y claro, no, hay algunos que asesinan y otros que son asesinados. Entonces, ahí tenemos propiamente la necesidad de apelar al género posterior, ¿no? A la necesidad de ver las novedades que implica un género. Claro, esto supone redefinir lo humano, ¿no? No se trata de ver cómo en una bestia se ha incorporado el espíritu, sino ver cómo a partir de esa bestia y manteniéndose la bestia, por decirlo así, dicho a lo bruto, pues hay novedades antropológicas que sin perder nunca ese fondo zoológico incorporan novedades tales que no pueden quedar dentro de ese género. Y esto es lo que dice, bueno, que es propiamente la revolución lógica de Darwin. Que el darwinismo, antes que una revolución en biología, fue una revolución de la lógica. Es esta lógica porfiriana frente a la plotiniana que decía ayer Tomás. ¿Por qué Plotino? Ya lo explicó él, ¿verdad? Entonces no vamos a abundar. Que las especies entre sí no tienen por qué ser compatibles, por supuesto. La lucha por la vida en la naturaleza ya la conocemos, pero es que esa lucha por la vida también está en otros contextos lógicos, lógico-materiales, decimos nosotros, y una especie es el hombre, pero una especie es España, una especie es, pues hablábamos antes, el derecho. O sea, estamos hablando de definir una esencia. Por cierto, la teoría de la esencia genérica implica esta lógica plotiniana y de hecho es la manera de dar la vuelta a esta lógica del género y la diferencia específica, porque propiamente la diferencia específica dice, bueno, está en ese núcleo que va dando lugar a la esencia, de manera que pudiéramos ver cómo el género se construye a posteriori, ¿no?, de esa especificidad. Bueno, pues dicho esto, manteniendo la especie, entonces como centro de coordenadas, dice, bueno, por supuesto no vamos a negar que el hombre sea una especie, lo que hay que ver es cómo existen propiedades, lo digo literalmente, propiedades de una especie que resultan estar confluyendo con corrientes generales seguidas por otras especies. No tenemos que pensar que el hombre deja de ser hombre porque se den en su constitución lo que, bueno, dice refluencias, que sí que serían pasos a género anterior, como efluencias, que ya implican novedades, que propiamente son los géneros posteriores. Claro, las que más nos interesan son aquellas propiedades de una especie que, siendo propias de la misma, establecen la difluencia. Este propiamente es el concepto de difluencia, que, bueno, yo solamente se lo he visto emplear a Gustavo Bueno, que propiamente explica esta ruptura de lo que sería la esencia transgenérica, lo que ya supone la metábasis. En la metábasis, el salógenos, ¿no?, el salto del género, y cómo el material antropológico puede desbordar el campo zoológico, entonces poder decir que sin dejar de ser una especie animal, en su propio seno, ¿no?, sin perder nunca este contexto zoológico, se producen difluencias, ¿no?, que hace que la especie no encuentre un paralelo en otras especies. Y aprovecho también la intervención de Marcelino, antes en el turno de preguntas, para hablar de la ciudad. Gustavo Bueno ha elegido diversas instituciones, por decirlo así, o estromas, instituciones, estromas, ha elegido diversas características, ¿no?, o construcciones, mejor dicho, del hombre que pudieran ver no tener un paralelo, ¿no? Todos recordamos cuando él prefería decir que en lugar de el hombre es el animal racional, prefería decir el hombre es el animal que come pan, ¿no?, o que hace pan, por todo lo que implica. Claro, ahí ya estamos viendo funcionando, como ha dicho antes Ekaich, la matriz. Ahí ya estamos viendo funcionar
la necesidad de contar con los 3 ejes, pero todavía no hemos llegado ahí. La cuestión es que también, a veces decía, el libro es un objeto, es una institución, no tiene paralelos, pero es que, decía yo, agradezco a Marcelina haber dicho lo de la ciudad, claro, que lo que significa la ciudad supone propiamente esa ruptura, ese hiato ontológico, con ese fondo zoológico que nunca debemos perder, es decir, que no debemos considerar desde esta lógica porfiriana aparte ante, sino que siempre hay una aparte post, ¿no? Nunca vamos a dejar de ser animales, digamos, de civilización. La cuestión es cómo esa especie tiene propiedades difluentes. Pero es más, Gustavo Bueno incluso dice que ni siquiera, creo que lo digo textualmente, ni siquiera aquello que llamamos espíritu del hombre, el espíritu objetivo hegeliano, podría encerrarse en el recinto constituido por las propiedades difluyentes puras, ni siquiera, pues él está en dialéctica con otras propiedades confluyentes, y dice, la guerra, por ejemplo. La bomba atómica puede ser el arma más sofisticada, pero al final de lo que se trata, y aquí hago un homenaje a Juan Bautista Fuentes, que hay un alumno suyo en el público que he conocido ayer, cosa que me alegra, me acuerdo que Fuentes en clase, mata más y mejor. Mata más y mejor. Ha dicho otra persona que es una expresión vulgar, pero ¿qué vemos? Pues actuar ahí perfectamente la zoología. Al final se trata de ocupar un espacio, de hacerse con los recursos y, por tanto, lo que significa ese desarrollo científico, por supuesto que rompe el género, no quiere decir que no se pueda ver en dialéctica con este marco zoológico que no se quiere. Bueno, entonces, en resolución, eso que llamamos hombre, con mayúsculas, de acuerdo con esta idea dialéctica, ¿no? Con esta idea de género no porfiriano, sino plotiniano, tendría que entenderse como una corriente que no es que se desprenda de la naturaleza. ¿Perdón? ¿No se oye bien? Perdón. Ahora... A ver, bueno, ahora yo sí me oigo. Bueno, espero que no se haya... Bueno, si se ha estropeado la grabación... No, mira, me dejas beber. Decíamos entonces que lo que llamamos hombre nunca debemos ver como esa realidad que se desprende de ese fondo zoológico para alcanzar el espíritu, sino que incluso esta especie puede dar lugar a novedades que no son necesariamente específicas humanas, sino específicas zoológicas. Bien, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el método? La metodología que usa Bueno. A mí me gusta pensarlo como que multiplica los entes, ¿no? Un poco dando la vuelta a la navaja de Occam. Multiplica los entes por necesidad. No hablamos de hombre, hablamos de hombres. Hablamos de una multiplicidad de organismos humanos. Esta es la clave, porque ya el singular entorpece, ¿no? Son muchos organismos en contextos diferentes, por supuesto organizados en bandas, en hordas. Todo esto ya supondría detenerse en la historia, propiamente la paleontología, cosa que no podemos hacer porque estamos intentando seguir el argumento lógico. Pero la idea de la construcción, ¿no? de que tenemos una multiplicidad de términos que son de una naturaleza que establecen relaciones entre sí tales que no se pueden considerar ni aseguradas ni construidas para siempre, porque constantemente están produciéndose estas refluencias o efluencias que hagan que en cada generación tengan que transitarse estas instituciones. Esto Gustavo Bueno lo decía muchas veces así dicho, ¿no? A cada generación hay que educarla. Cuando nos planteamos esta lógica en el terreno filogenético, es como más fácil. No, perdón, es más difícil de ver, porque en el terreno ontogenético es muy fácil, ¿no? Si tú no educas a un niño, evidentemente está salvaje, es un animal, ¿no? Incluso entre nosotros hay compañeros quiero decir, profesores, que dicen que no son profesores, que son etólogos, dicho de broma, pero bueno, claro, de broma, cuidado,
aquí mismo yo estoy siendo espiritualista. ¿Cómo que de broma? Si es que no se sientan en la silla. Claro, es verdad que los contenidos con los que hacemos sentarse a los alumnos en la silla, pues para muchos de nosotros es la filosofía. Y claro, con la filosofía, hacer sentarse a alguien es un arma que tiene sus limitaciones, ¿no? Normalmente, pues yo a veces les decía en clase, necesitaría una vara, ya, literalmente de verdad. Como decimos que en la ontogenia esto se ve mejor, en la filogenia parece que estamos hablando de un proceso que tuvo lugar en in illo tempore y de lo que se trata es de negar este in illo tempore, porque resulta que esta especificidad de la antropología se tiene que estar construyendo constantemente, ¿no? Que es una realidad dialéctica. Pues bien, la expresión lógica más adecuada con la que, bueno, resuelve estos términos globales, hombre, naturaleza, animal, como ha presentado Ekaitz, son estructuras relacionales, ¿de acuerdo? El hombre no es una esencia, no es una esencia aislada, megárica, sino que está en el contexto de otras realidades y, como ya ustedes saben, pues solamente se le puede pensar en el contexto de las cosas y de los animales. Pero dicho así, incluso ya estamos hablando de los animales como si estuviéramos dando por hecho el eje angular, cuando de lo que se trata es de entender cómo este paso de esa multiplicidad de hombres que en principio no distinguirían entre animales y hombres, pueden empezar a establecer de una forma abstracta ese eje, diríamos, de las relaciones circulares, exactamente en correlación con la constitución del eje de las relaciones angulares. Esta es la dificultad, esta es la tesis, porque al final se trata de decir que es una filosofía de la religión humanista o zoológica, ¿no? Zoogenética. Y por eso esa segregación esencial, dice, bueno, entre un eje y otro es donde está la clave. El sustancialismo, claro, que nos habla del hombre, que tiene la reflexión como característica principal, nosotros con esta metodología que hemos dicho del multiplicar, pues la derivamos como una consecuencia de las relaciones simétricas, transitivas, que necesariamente dan lugar a esas relaciones reflexivas del hombre consigo mismo. Claro, ahí parecemos coincidir con el espiritualismo cuando decimos que el hombre es un ser reflexivo, el hombre es un ser racional. Lo que tenemos que decir, cómo se llega a ese concepto, y desde luego no es partiendo ya del hombre, es partiendo de un material tal que entre sus contenidos se encuentran esos términos que llamamos organismos humanos, que tienen relaciones entre sí a través de otras terceras realidades, tanto físicas como zoológicas, de tal forma que empiezan a concatenar entre sí un tipo de relaciones que llamamos circulares, rigurosamente segregadas de esas otras que llamamos angulares. Claro, esto sucede a partir del Paleolítico superior, no antes. Y es por eso que, cuando hablamos del núcleo de la religión, implica ya la acción, como ha dicho Ekaitz, de los tres ejes. Si no ponemos a funcionar los tres ejes, realmente no podemos apoyarnos más en uno que en el otro. Cuando Bueno habla de esta necesidad de que se constituyan de una forma segregada, esencial, siempre lo hace reconociendo que es solamente por la intermediación de los contenidos de los otros ejes, como los propios ejes se van perfilando de una manera esencial. Y esto es lo que él dice con que las relaciones no son inmediatas de hombre a hombre, sino son mediatas a través de otros contenidos. Esos son otros contenidos que también tenemos que pensar no como una naturaleza sustancial, sino como las cosas. Llamemos cosas naturales, pero que en principio también pueden ser animales, claro, pueden ser animales, porque desde el punto de vista en el que vemos al animal como un producto de la caza, ahí es un contenido radial, o otros seres humanos, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Pues reconociendo que es una realidad dialéctica, que un animal luminoso tendrá, efectivamente, en cuanto a su poder sobre nosotros sea tal que nos haga verle como un ser superior, porque de hecho lo es, estamos apelando a su pertenencia al eje angular, pero en cuanto contenido del eje radial lo tendremos que ver como alimento, y es en esa dialéctica en la que se va produciendo esa segregación. Bueno, pues
al efecto, ¿no?, de señalar estos tres ejes que ya los conocemos, ¿no?, pues la idea de espacio tiene el sentido de pensar en cómo este material se va coordinando. Por eso, bueno, hace hincapié en no pensar que esto es una taxonomía que de forma exterior se acopla a un material. No, no, es el propio material el que en su desarrollo va constituyendo estas relaciones de modo que podamos decir que los ejes mismos son aquellos que se van estableciendo en la constitución de este material antropológico, ¿no?, en función de eso que hemos llamado la segregación esencial, ¿no? Dice, bueno, un proceso de decantación. Perdón. Sí. Correlativo, ¿no? Hemos dicho correlativo. El proceso mismo de constitución o cierre de los sistemas de esas relaciones puras, digamos, las relaciones puras que se dan o bien en el eje angular, o bien en el eje circular, o bien en el eje radial. Ya lo hemos dicho, necesariamente no pensadas como inmediatas, sino mediadas por los contenidos de uno de ellos o de los otros dos. Bien, pues cuando decimos esto, estamos hablando ya de esa realidad que podemos decir es la teoría del espacio antropológico, organizado en torno a estos tres ejes que implican justamente esta relación, ¿no?, luminosa del hombre con los animales. Y dice, bueno, una cosa que a mí me ha llamado la atención. Bueno, me ha llamado la atención, realmente va de suyo, pero el que diga que hay una condición general para incluir algo como materia de esos ejes es la escala operatoria de ese contenido, ¿no?, que es un contenido práctico para las operaciones humanas. Y en ese sentido, el parámetro es la individualidad orgánica, parámetro desde el que se pueden entender las relaciones entre los hombres como operaciones quirúrgicas, manuales, entre los hombres, por supuesto, y con los animales. En ese sentido, dice algo que es interesante, claro, hasta el descubrimiento de animales microscópicos, esos animales no pueden pertenecer al eje angular, pertenecen al eje angular aquellos animales que realmente representan eso que ya se ha definido como la luminosidad, como ese estar en relación con esos centros de inteligencia y voluntad, esos seres misteriosos que te atacan, que pueden suponer tu muerte, pero que al mismo tiempo los necesitas para poder sobrevivir, que son tu alimento. Este significado práctico interesa, yo creo, señalar que, bueno, en el eje radial, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, ¿no?, supone las cosas, los animales, pero también otros hombres en cuanto que figuran como cosas. Esto no lo debemos dejar caer en saco roto, porque se puede pensar, efectivamente, en organismos humanos reconocidos como contenidos de este eje radial. No tenemos más que pensar, bueno, desde las categorías marxistas, ¿no?, la fuerza de trabajo o, bueno, pues realidades que podemos simplemente, ¿no?, reconocer a alguien como un trabajador en la medida en que supone que produce una serie de objetos sin más. Es decir, es una abstracción radial, pero es una abstracción real, ¿no? No tenemos por qué pensar que los hombres no pueden ser contenido del eje radial. Respecto al eje angular, perdón. Bueno, aquí también Bueno dice una cosa interesante que todos sabemos, pero yo, como lo estoy reexponiendo, se trata de subrayarlo, ¿no?, y en la medida en que pueda dar lugar a comentarios posteriores o a desarrollos que estoy segura de que muchos de ustedes pueden hacer, pues Bueno distingue los animales que podrían ser especialmente religiosos. Claro, en el eje angular no necesariamente todo es religioso, ni todas las relaciones con los animales tienen coloración religiosa, ¿no? Dice él, especialmente lo luminoso se presenta solo en algunos invertebrados, sobre todo insectos, algunas de cuyas especies todavía mantienen el nombre religioso, pues como la mantis religiosa, o el escarabeo sácer.
Y, por supuesto, los vertebrados, pues él refiere especialmente reptiles, aves, mamíferos mastozoos, claro, tienen que tener unas dimensiones, ¿no? No cualquier animal puede suponer esa amenaza o esa luminosidad que implica lo mismo que producirnos miedo, pues al mismo tiempo amor, ¿no? En esa asimetría que él previamente ha definido como la característica que se da entre las relaciones entre los númenes y los hombres, que es la asimetría irreversible, que ahora vamos a ello, porque cuando hemos hablado de la reflexividad como eso que podría hacernos pensar que la reflexión tomada en un sentido diamérico, relacional, es propiamente lo que caracteriza al hombre, no me he detenido en explicar este resultado de las relaciones simétricas y transitivas. Claro, lógicamente, en estas relaciones simétricas y transitivas de unos hombres con otros, ¿no? Pues la simetría A tiene relación con B, B tiene relación con A. El ejemplo de la comunicación lingüística, que también con el artículo de la idea de persona Ekaitz ha presentado, pero que podríamos poner en general en cualquier tipo de relación circular, ¿no? Económica, social, lingüística, jurídica, etcétera, supone la reciprocidad. Pero lo más interesante es que esta simetría supone también la transitividad, es decir, que se pueda incorporar un tercer término, de modo que A tenga relación con B, B con C y entonces A con C, y que solamente como resultado de esto se obtenga la relación de A con A, porque ha tenido que mediar esa relación interindividual entre otros hombres como para que yo mismo me reconozca como hombre, como semejante, mejor dicho, igual, ¿no? Porque Bueno se preocupa de decir que no es lo mismo la igualdad que la semejanza. Precisamente los animales son semejantes a nosotros y en cuanto que no son iguales no podemos tener relaciones circulares con ellos. Es precisamente esa ambigüedad entre la semejanza, ¿no? Lo que nos hace acercarnos a ellos, y su desemejanza absoluta, lo que les hace ser misteriosos. Pues como decía, en esa transitividad, yéndome a otra obra de Bueno, que aquí realmente no tiene que ver, de hecho Bueno no nombra la historia, pero es muy significativo que en Etnología y Utopía a la historia la denomine el espacio de la transitividad a través del lenguaje escrito, que antes se ha hecho alusión, ¿no?, al lenguaje escrito, cómo es posible que esa transitividad pueda darse en 2000 años, ¿no? Claro, por mediación de la traducción, eso sí. Nosotros podemos leer a Platón igual que lo podría leer Aristóteles, sí, con la salvedad de que hay que traducirlo, pero es verdad que esa idea de la historia como espacio de la transitividad nos haría ver que este elemento de la triangulación ABC se puede multiplicar todas las generaciones en la medida en que ese curso histórico, que ya hemos dicho que rompe, ¿no?, de forma transgenérica ese género zoológico, se mantiene en la medida en la que se mantiene, por supuesto. Pero es esa idea de transitividad a partir de la cual puede tener sentido la reflexión, ¿no?, como la operación que un hombre realiza consigo mismo en la medida en que otros hombres ya le han dado lugar a esa relación de igualdad. Y esto es la segunda condición, se podría decir, o cualidad que encuentra Gustavo Bueno. Antes hemos dicho que para que se pueda reconocer algo como parte del material antropológico era la condición práctica. Pues la condición, ¿no?, que dice Bueno para esta forma lógica de la relación en el eje circular es la igualdad. Es esta característica que solamente puede sobrevenir en función de estas relaciones simétricas transitivas que dan lugar a la reflexividad. En el caso del espacio antropológico, él habla de las generaciones, ¿no?, las generaciones que de padres a hijos pueden transmitir, claro, nosotros diríamos las instituciones. Por cierto, que el concepto de institución aquí no está presente, pero Bueno habla de no biológico, sino operativo-cultural. Bueno, del mismo modo que Ekaitz se ha preocupado, ¿no?, de ver cuando Bueno utiliza raciomorfo o antropomorfo, no era antropomorfo, personiforme, eso es. A mí me ha llamado la atención que Bueno aquí utiliza el compuesto operativo-cultural. Ahí nosotros ya directamente tenemos que decir institucional, ¿no? Esta transmisión
de la herencia de las instituciones por generaciones, permitiría el concebir esta idea de la transitividad entre generaciones. Pues esta igualdad, dice, bueno, no la entendemos entonces como una relación previa. Evidentemente se da como un resultado, se tiene que seguir dando y no está asegurada por definición, ¿no? Es una forma común a diferentes tipos de relaciones que desde luego lo que hacen es que entendamos que estas relaciones, que son las normas, las instituciones, están en constante dialéctica con este marco que hemos dicho, este fondo zoológico que nunca debemos de pensar aparte ante, ¿no? Como hemos dicho, sino también aparte post. Y aquí, bueno, dice una cosa muy interesante, y entonces que es esta idea de igualdad no es un prejuicio ideológico, porque estamos apelando a contenidos objetivos, no biológicos, institucionales, diríamos nosotros, ¿no? No es simplemente un principio metafísico, pues, democrático, los hombres son racionales, no, los hombres son racionales porque tienen un cuerpo, de modo que podemos entender esta racionalidad operatoria en virtud de la recurrencia de estas instituciones de forma generacional a través de la historia, si hablamos de sociedades históricas, pero ya en lo que pudiéramos llamar sociedades antropológicas. Bueno, pues yo creo que donde está el quiebro de esta argumentación, interesantísimo, necesario, está en decir que, cuidado, las relaciones de igualdad no son homogéneas, sino que pueden producir disociaciones, por supuesto conflictos, y es lo que sucede al realizar el cociente de una clase por una relación de equivalencia, ¿no? Relaciones universales, pero disyuntas. El ejemplo que bueno siempre ponía es el del lenguaje. Sí, todos los hombres tienen lenguaje, pero unos hablan español, otros inglés, otros italiano, y precisamente por eso no se entienden entre sí. Bueno, esta idea de las clases disyuntas aquí tiene un papel fundamental, porque es un resultado antropológico, dice bueno, también de naturaleza lógica, que encierra, digo literalmente, la mayor significación en los preámbula fidei para esta filosofía de la religión. A saber, que mientras que las relaciones circulares son relaciones humanas específicas, en cambio, las relaciones entre diversos círculos, es decir, no en el mismo círculo que estamos hablando de unos hombres con otros, sino en relación con otros círculos, hordas, estados, que pertenecen a otro nivel lógico, el de las relaciones entre las clases disyuntas, ya no tienen por qué ser específicas a título de circulares. Y aquí es donde dice, bueno, podemos encontrar el terreno para que estas refluencias o efluencias tengan lugar, ¿no? Las propiedades genéricas, animales, y, por tanto, consideremos relaciones interhumanas que propiamente no sean circulares, sino angulares. Es, dice, bueno, ese marco lógico en el que no es una metáfora la fórmula de Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Diríamos, pues son esas relaciones en las que literalmente el hombre es un lobo para el hombre, que ya lo hemos anunciado antes al decir lo que dice, bueno, sobre el espíritu objetivo a propósito de la guerra, ¿no? El espíritu de Hegel, el espíritu objetivo a propósito de la guerra. Pues aquí incluso, diríamos, es que se encuentran propiamente las relaciones entre las clases disyuntas que en la medida en que los estados siguen existiendo, no dejamos de reconocer constantemente, ¿no? Estas relaciones angulares. Con lo cual, vemos hasta qué punto esta idea de relación angular es funcional, porque no estamos hablando de organismos humanos cualesquiera, sino que tienen que estar insertos en esos círculos de relaciones simétricas, transitivas y reflexivas, de manera que entonces les podamos reconocer como contenido del eje circular, porque de lo contrario, o bien pueden ser contenido del eje radial, o bien, sobre todo en este contexto que hemos dicho de las clases disyuntas, son contenidos del eje angular. Bueno, pues dice, bueno, con estas premisas, estas son las premisas propiamente, ¿no? Estas condiciones que hemos dicho. En primer lugar, el reconocer la igualdad como el concepto que regula las relaciones normativas, con tal de que esos pragmata, esos asuntos prácticos formen parte del material antropológico, pues con estas premisas, dice, bueno, estamos ya en condiciones
de concluir nuestra argumentación, ¿no? Las relaciones circulares las consideramos reguladas por la igualdad, por mucho que haya que partir, por supuesto, de situaciones de asimetría que hay que transformar, pero propiamente en esto consiste el mecanismo de la circularidad. Y estas relaciones con los númenes, entonces, suponen una asimetría irreversible. El corolario es: no puedo tener relaciones numinosas con un hombre, salvo que deje de ser hombre. Como la fenomenología de la historia de las religiones, claro que nos ofrece esa condición de numen para hombres. De hecho, ahí es donde se basa el antropologismo y ahí es donde podemos encontrar el fulcro de verdad, podríamos decir, de la teoría antropogénica, ¿no?, de la religión. Gustavo Bueno dice: en esa medida ese hombre deja de ser hombre. Hay una frase muy bonita que recogen en Animal Divino cuando, ante la divinización de Alejandro, creo que es, ¿no?, dice: os es más fácil hacer dioses que hacer un rey. Os es más fácil, ¿no?, situar al rey por encima de la humanidad que situarle propiamente como un gobernante. Bueno, anécdotas históricas en este sentido hay muchas, muy bonitas. Yo recuerdo, bueno, a estos personajes históricos es verdad que se les atribuyen frases súper agudas en circunstancias muy especiales y a saber. Pero dicen que Napoleón, en una marcha triunfal por París, dijo: qué desgracia que yo no pueda hacer como Alejandro, creer al pueblo que soy Dios, porque una panadera de París no se lo iba a creer, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no?, de tener el modelo de Alejandro, sí, el modelo de Alejandro, pero en una sociedad precisamente en la que ya ese concepto de igualdad está tan sumamente implantado como para que, por mucho que un emperador se pueda reconocer por encima de los hombres, será por encima en cuanto que gobierna, pero no en cuanto que deje de ser contenido del eje circular. Bueno, pues aquí está la conclusión del argumento, y es que dice Bueno que las relaciones entre los hombres, en la medida en que están reguladas por la igualdad, solamente pueden hacer que un hombre otorgue a otro el respeto, nunca la adoración. Y por eso es por lo que nunca un hombre, en cuanto que está definido como hombre, pueda ser objeto, por supuesto, de culto religioso. Es que no puede ser aceptado. Esta es la cuestión, es que no debe serlo. Porque claro, aquí otra vez volvemos a lo empírico. En cuanto dijéramos: no, pero hombre, sí, es que hay hombres que se han divinizado, es que hay hombres que se han nombrado dioses, es que se adora. Pues muy bien, en cuanto que se adoren, dejarán de ser hombres, según nuestro concepto de las relaciones circulares. Dejarán de ser humanos, pasarán a tener otro tipo de vida. Ya no vamos a decir si mejor o peor, pero desde luego es otra relación. Por eso, Bueno lo presenta como una cuestión lógica, ¿no? Son organismos que están en otro nivel, en otro tipo de relación lógica. Bueno, pues en resolución, ¿no? No se puede admitir como luminoso o como divino a otro hombre. No se puede, precisamente por compartir eso que Bueno dice, un espacio moral. Precisamente ese espacio de las relaciones circulares, o sea, de la simetría y la transitividad, que está regulada por el respeto, en la medida en que la simetría supone que yo me pueda poner en el lugar del otro. Claro, es verdad que esas situaciones en las que uno no se puede poner en el lugar del otro no necesariamente dejan de ser humanas, ¿no? No todas las relaciones humanas son simétricas. Hay relaciones humanas que son asimétricas, pero en cuanto que son humanas, será en cuanto que se acerquen a este criterio de la igualdad, dice Bueno. Bueno, pues con esta proposición, así lo dice Bueno, después de este razonamiento, presentadas estas premisas, dice que solamente podemos terminar concluyendo su tesis, que es que los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales. Bien, no quería terminar aquí, sino que yo quería traer un ejemplo que yo utilicé de este argumento, por decirlo así, para entender el papel o la función que tenía la Inquisición española en la España de los siglos XV, XVI, etc. Y es que en el artículo que titulé El Dios de los filósofos, no, perdón, El Dios de los políticos, justamente me tomé este argumento a rajatabla para explicar cómo la Inquisición española se podría definir
como la institución que convertía términos del eje radial o del eje angular a términos del eje circular. Y realmente es sorprendente cómo encajaba, ¿no? Cómo encajaba con la historia, con los conceptos que utilizaban los propios legisladores, pues monarcas, historiadores, al recoger estos fenómenos, porque, claro, no hay que olvidar que los judíos, hablando en el contexto de las tres religiones, ¿no? Pues imaginamos que la persecución del pecado de herejía principalmente era a los judaizantes. Los judíos se consideraban propiedad real. ¿Qué es esto sino una consideración radial de esa población? Una población que podía tener esta connotación radial, y esto los historiadores lo dejan clarísimo, en la medida en que vivían aislados, se nombraban como un estado dentro de otro estado, tenían sus propias panaderías, sus propias escuelas, sus propios servicios jurídicos, es decir, no había relaciones de simetría ni de transitividad, por tanto no podía haber reflexividad. Eso significaba ser judío en la España de 1492 con la expulsión. Propiamente, en la medida en que la propia religión judía no permitía tener otro rey que no fuera su Dios, estaban ellos mismos siendo impíos. Y de hecho esa fue la fuerza de la España de los Reyes Católicos, que es que los judíos en ese ámbito práctico, como define estos contenidos del eje radial, los pragmata, ¿no? La practicidad. En ese ámbito práctico fueron tan solventes, ocupando precisamente las profesiones necesarias en ese momento como para que sus servicios, en este sentido que hemos dicho laboral antes, ¿no? Pudieran ser valorados, que no costó prácticamente nada, o costó poco, hacerles pertenecer a la capa conjuntiva de la sociedad política, ya que hablamos de las capas en función de los ejes. Pero en el caso de la población musulmana, claramente eran contenido de la capa cortical, contenidos de lo que hemos dicho, el eje angular, en cuanto que no pertenecían a la sociedad política. A lo largo de los siglos, precisamente la frontera se iba estableciendo en función de su expulsión. Por supuesto, digamos, en la medida en que los individuos, claro, ya tenemos que pensar entonces en organismos individuales desde un punto de vista ético que pudieran pertenecer a esas instituciones españolas, quedaría igual, ¿no? Realmente, pues, entonces estarían convertidos. Pues en la medida en que esos individuos pertenecían a la capa cortical, la coloración luminosa, no vamos a decir religiosa, estaba presente. Tan presente como que terminaría con esto, un texto que recoge esta nomenclatura angular, ¿no? El 2 de enero de 1492, cuando Granada se entregaba ya a los cristianos, el poeta Aldacum decía: a comienzos del año 97, fecha de la Égira, el sol de Al-Ándalus desaparecido quedó. Y el perro alcanzó su objetivo, porque a nadie se encontró que nos defienda. Que la voluntad de Alá se cumpla, pues todo de Alá depende. Claro, aquí, al decir el perro, claramente estamos viendo esa connotación angular que no tenía más remedio que reconocerse por esta idea de las clases disyuntas que dice, bueno, entre los grupos que en esas relaciones de equivalencia, no por ser religiosos, ¿no? Todo hombre es religioso, pero no por ser religiosos podrían tener relaciones de igualdad, sino precisamente de esa asimetría casi irreversible. Y bueno, pues esta era la idea, ¿no? El hombre hizo a los dioses a imagen y semejanza de los animales, nada más. 33.
que presente las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Que en realidad hay que parametrizarlo luego, ¿no? Si no lo parametrizas, pues se tiene una sustancia normal, que presenta. Y de hecho, pues, claro, las relaciones entre los seres humanos son iguales, pero luego hay los que no, hay unos que tienen más derechos, otros menos, que la igual, los extranjeros, etc. Luego lo parametrizas y eso. Pero en la cuestión de que uno puede ser un hombre, y cuando uno se mete en un hombre ya no es hombre, por así decirlo, ya tiene los genes circulares, pues sin embargo sí que hay relaciones no de generación, pero sí de dulia. O sea, perdón, no de relación, pero sí de generación de unos hombres a otros. Entonces, sí que las conclusiones que has sacado tú, no se puede que un hombre de un número que no se pasa de circular a la vida real. No, angular, bueno, sí. Al circular sí que hay relaciones sagradas. Es decir, las relaciones sagradas, digamos, es el género y las relaciones religiosas es la especie. Entonces, la especie, la religión como especie es la relación del hombre con los animales sagrados. Pero luego hay otras especies, que las relaciones del hombre con las cosas sagradas, los quiches, y las relaciones del hombre con otros hombres que son sagrados, son los santos. Entonces, estas conclusiones que has sacado tú, precisamente nos ponen en el campo del género de lo sagrado frente a lo profano. Entonces, pues muy bien. Yo creo que es indispensable estas aclaraciones que se hizo de lo religioso, de lo mundino. Luminoso, sí. Sí, pues en principio, tal como lo presenta, que es yo lo que he hecho simplemente es una reexposición, contenidos del eje angular, en cuanto definimos al eje circular por estas relaciones de reflexividad, de igualdad, no podrían considerarse a los hombres como luminosos. En cuanto, como es una realidad dialéctica, en la medida en que se aleja de la circularidad, bueno, esto sería un poco el ejemplo que yo he puesto con la guerra, pero pues ligado a la propia religión. Esos santos, ¿qué son? Claro, hombres que dejan de tener una vida, en este sentido que diríamos humana, prosaica, para acercarse a ese ideal, pero claro, el ideal de un Dios, que ya hemos dicho, es un Dios metafísico, que en la medida en que no se puede pensar, como ha dicho Íñigo, que es una paraidea, pues realmente podemos ver históricamente a los santos, ¿no? Pero no podríamos aceptar la realidad de un santo, ¿no? En el presente, según esta idea de que las relaciones circulares implican la igualdad, y ese salto lógico, si se da, ya no hablamos de relaciones circulares, de acuerdo. Ahora, si es el respeto eso que implica la simetría, pues un hombre no puede adorar a otro hombre. Este concepto que tú dices de la dulia, ¿no?, que suena tan bonito, pues es cierto, pero en cuanto que probablemente, se me ocurre decirte, pues ya media metafísica espiritualista. Claro. En relación a esta, bueno, no, controversia voy a llamar, pero tampoco es tal, ¿no?, a esta, este intercambio entre Atilana y Josechu, ¿no? Quería decir que un poco la línea también de lo que decía de Josechu, Luis Carlos, quiero decir, que evidentemente los santos no son númenes y por tanto no son contenidos del eje angular del espacio antropológico, siguen siendo contenidos del eje circular, porque, bueno, aquí también esto es una historia muy larga, ¿no?, pero aquí los padres aquí presentes me corregirán, no me dejarán mentir si me equivoco. Si, por ejemplo, los protestantes suelen acusar a los católicos de venerar a los santos, eso no es verdad, no, a los santos no se les venera, no se les presta adoración, efectivamente. Los protestantes muchas veces enfatizan el solo tu santus, pero eso también lo dicen los católicos, en realidad, no en ese sentido. Y entonces los santos siguen siendo hombres. Y no se acercan al ideal del Dios metafísico, se acercan en todo el caso al ideal de Cristo, que es Dios, pero también es un hombre, y se acercan al ideal de las virtudes cristianas en cuanto que sigue siendo hombre. Eso es. Aunque sea un hombre muy especial, también es un superhombre, ¿no? Nada, simplemente.
Sí, muchas gracias, Íñigo. Es verdad, el modelo del santo es Jesucristo y eso es muy importante, claro. Hoy están por hacerme levantarme. Bueno, nada, felicidades y enhorabuena por la conferencia, que me ha parecido, voy a decir casi lo mismo, pero en otro sentido, que me ha parecido importantísimo. Y quiero hacer hincapié en la distinción que has hecho entre la cuestión lógica y la cuestión empírica. Y efectivamente tienes toda la razón, porque las razones de los tres ejes del espacio antropológico son razones de tipo lógico y no son razones de tipo empírico, como si el filósofo se asomase por la ventana y de repente encontrase y dice: mira dónde están las especies del eje angular, o mira dónde están las especies del eje circular. Y es muy interesante para ver porque las razones son precisamente ese cruce de dos criterios humano-no humano, inmanente, trascendente, del que hablaba antes Ecaiz, ¿no? Esas son las razones lógicas, el cruce de esas dicotomías. Pero lo que quiero decir es que es importante que hayas hecho hincapié, porque desde otras perspectivas pues se están proponiendo cruces, no desde perspectivas de dentro de la escuela, ¿no? Ni siquiera periféricas, digo, desde otros parámetros antropológicos. Por ejemplo, estoy pensando en el espacio antropológico que construye el antropólogo francés que está tan de moda, Philippe Descola, que utiliza el criterio humano-no humano y continuista-discontinuista, y cruza estas dos dicotomías, lo humano y lo no humano, con la continuidad y la no continuidad, y comienza a sacar criterios para construir un espacio antropológico o algo similar, en el que inserta, por ejemplo, el naturalismo, el animismo, el totemismo y el relacionismo, que llama él, ¿no? Y es muy importante porque la cuestión es la siguiente, es que el espacio que construye Descola parece que está construido con criterios más empiristas y amañados que este otro espacio desde el materialismo filosófico, desde el espacio antropológico, con el que sí podemos analizar el de Descola, ¿no? Bueno, simplemente quería decir eso y la importancia de lo que has dicho. Muchas gracias. Sí. De acuerdo. Bueno, aprovecho, ya que dice Marcelino esto de lo empírico, para también decir algo que a mí me ha llamado la atención, ya digo, en esta lectura más reposada, después de años, ¿no?, de no haber leído El animal divino, y es que me he fijado en el concepto de la esencialización de los animales. Es verdad que es del capítulo posterior, yo me había limitado al capítulo 4, pero es muy oportuno para lo que está diciendo Marcelino, porque en el dibujo dice, bueno, cosa que claro, es que es como que el desprecio hacia lo visual nos engaña, ¿no? Y porque tenemos asociado de una manera escolar el mito de la caverna como a los grados del conocimiento, y parece que las imágenes son el grado ínfimo de conocimiento, y de nuevo es el hombre primitivo, expresión que dice, bueno, lógicamente inaceptable, esto ya lo sabemos, ¿no?, lo ha dicho muchas veces, ¿no? No hay un hombre primitivo porque entonces no es hombre, vale. Pues digo, al pintar a los animales está esencializándolos. Ese proceso de esencialización supone haberlo visto, haberlo cazado en numerosas ocasiones, etcétera, de manera que ese pintarlo ya es el inicio de las ideas, propiamente, pero que le llama así, bueno, la esencialización, ¿no? Ya recoge. Y además hay tres fases. Primero son partes del animal, huesos, pieles, que se ponen encima, ¿no?, para poder cazar, etcétera. Después el arte realista en las cavernas, pero luego incluso, y esto también viene a cuento por el asunto de la verdad de las religiones, el que esta construcción de arquetipos, gracias al dibujo, permita la generación de, dice, bueno, el germen de la combinación, el germen combinatorio de estos arquetipos, y ya se incluya el error en la religión primaria. Porque es verdad que, bueno, de una forma, diríamos, qué sé yo, no, escolar no es la palabra, bueno,
por lo menos diríamos un poco rápida, pensamos en la verdad de la religión primaria, el delirio de la religión secundaria y la crítica filosófica de la religión terciaria. Pero en ese germen combinatorio de esos arquetipos ideales que están ya en los dibujos de las cavernas, ya está el germen del error, porque propiamente ahí ya empiezan a construirse dibujos que no son realistas, que ya no son propiamente los animales, que ya tienen mezcla de humano y ya que de alguna manera el paso a la religión secundaria ya está en esos dibujos de las cavernas. A mí me ha llamado la atención, ¿no?, este proceso que dice, bueno, de esencialización, cuando el animal es dibujado. Y esa vuelta a la caverna, pero no en el sentido platónico al que estamos acostumbrados, sino esa experiencia del hombre cazador que vuelve a la caverna para pintar, ahí ya está haciéndose una esencia, ¿no? Ya se está esencializando el animal. Y en esa medida también, y es lo que quería subrayar, introduciendo un germen de error posible que explica fases posteriores. Bueno, vamos a ver. Yo en un principio, y lo confieso sinceramente, no tenía intención de tomar la palabra, pero bueno, de alguna manera pues he sentido una cierta interés por sencillamente, bueno, porque también me lo han indicado, pero sobre todo porque... ¿Y por qué digo esto? Caramba, pues porque no quería abusar del tiempo, porque mañana me han concedido más horas y lo tenía pensado decir mañana. Pero bueno, lo adelanto y así mañana ganamos en tiempo. Vamos a ver, la primera observación que se me ocurre, a mí me parece una genialidad por tu parte el haber presentado lo de las premisas antropológicas utilizando la expresión in media res. ¿Cómo tan tarde? ¿Cómo lo dice don Gustavo tan tarde? Y entonces, abundando en esa apreciación tan aguda que tú has hecho, pues recordaría sencillamente que en la teoría del cierre categorial, cuando habla de los principios noseológicos, dice que se dan in media res. Pues aquí pasa lo mismo en lógica. Las premisas se pueden dar in media res. Y esto es lo que realmente tú has descubierto, ¿verdad? Es decir, que él ya tiene el libro muy avanzado y en esto resulta que en el capítulo 4, del que yo iba a hablar mañana también, ¿verdad?, de la segunda, de la parte segunda, pues nos habla de premisas. ¿Pero cómo? Si el silogismo ya está muy desarrollado. Pues eso me parece una absoluta genialidad por tu parte, un descubrimiento extraordinario. Y lo quería resaltar recurriendo precisamente a que es doctrina noseológica del profesor Bueno, claro. Es decir, los principios noseológicos se dan in media res. Los teoremas no derivan de los principios. En ciencias matemáticas, físicas, pero también en ciencias humanas. No hay principios políticos inamovibles, se dan in media res, en función de las operaciones que vayamos haciendo. Y estos se modulan, se cambian, y pasa lo mismo con la moral, efectivamente. Bueno, entonces ahora, ya que tengo el micrófono, sí que me gustaría terciar en unas discusiones muy potentes. Estoy encantado porque en este curso se está pues teniendo unos niveles de discusión muy interesantes, y me voy a referir precisamente a las intervenciones de Íñigo Ongay, empezando por la primera, que me ha parecido un absoluto acierto, esto de diferenciar entre santos y Cristo, que no es lo mismo, claro, hombre, porque Cristo es una hipóstasis, porque es hijo de Dios, y en ese sentido, pues, nada tiene que ver con el santoral, que es otra cosa completamente diferente. Y estas hipóstasis es precisamente una institución filosófica a la que don Gustavo recurre plenamente. Yo voy a ponértelo otra vez sobre la mesa para que tú abundes un poco más, ¿verdad? Incluso en lo que tiene que ver con la verdad religiosa de la religiosidad primaria, los números que son reales, pues cuando son representados
don Gustavo también se recrea en ciertas hipóstasis entre el hombre y el animal. Y entonces, concretamente, un gran acierto para la tercera edición, haber puesto la imagen del hechicero precisamente en la cubierta, porque es una hipóstasis de hombre y animal. Porque en esa imagen, que algunos interpretan como un hechicero, pues dicen Gustavo, no, es otra cosa. ¿Cómo va a ser un simple hechicero? Si vemos ahí los ojos del mochuelo, la barba de un bisonte, las manos de un oso, los cuernos de un reno, ¿verdad? Pero las piernas humanas. Esto es una hipóstasis. Y lo mismo dice con la escultura del Juyo, que es mitad animal y mitad hombre. Bueno, pues mutatis mutandis lo podríamos pasar a esta apreciación que ha hecho Íñigo Ongay, que me parece acertada, porque si no es pura confusión. Es decir, que Cristo no era un santo, Cristo era el Hijo de Dios, y entonces esto es otra cosa completamente diferente. Bueno, pero sin embargo a Íñigo Ongay sí que le querría decir que la intervención anterior, bien por esta precisión, pero yo tendría mis reparos con respecto a la objeción que le hiciste a Ecaiz, porque aunque haya analogía entre la crítica a la religiosidad secundaria que hacen los filósofos griegos y la crítica que hace, como dice don Gustavo, la verdad de la religión terciaria del cristianismo, que está precisamente en no solamente triturar, sino hacer desaparecer completamente este delirio, es que aunque haya, esto se lo digo yo cordialmente a Íñigo, aunque haya analogía, esta analogía es de atribución, porque ¿cómo vas a comparar tú la religiosidad, la crítica a la religiosidad secundaria que se hace desde la propia religiosidad secundaria, que este es el punto desde el cual parte Platón y Aristóteles, que por supuesto ellos practican la asebella, no olvidemos que Sócrates fue condenado por asebella, por tanto ellos eran conocedores de esto, ¿verdad? Pero esa asebella es muy diferente, hombre, a la asebella que se encuentra en lo que serían los textos de la religiosidad terciaria, que es, claro que hay analogías, pero son analogías de atribución. Y entonces, a mi juicio, la tesis de Ecaiz era muy poderosa y yo creo que no queda ni mucho menos enturbiada por esa objeción que le hizo Íñigo Ongay, que aunque tiene una parte de razón, pues me parece que no. Y entonces yo lo quería reproducir, en realidad lo iba a decir mañana, pero lo adelanto ya hoy, y así entonces mañana pues hemos descargado un poco, ¿verdad? Porque eso es, pues para que la propia Tilana, que ha sido la protagonista de esta sesión, pues nos diera su parecer, que es la que tiene que hablar en este momento. Gracias, Atilana, enhorabuena. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues me pones en un brete, pero es verdad que algo puedo decir, o debo, mejor decirlo, porque podía haberlo dicho en el turno de preguntas y no lo hice, porque no lo tenía muy claro, pero ya que tú me aprietas lo digo. Es verdad que al Íñigo subrayar en el sentido religioso, ¿no? Que no tenía nada más que añadir en el sentido religioso, claro, uno piensa en la crítica al antropomorfismo, y es verdad. Pero a mí me ha cabido la duda, ¿no?, respecto a la propia idea del numen personal, de la propia idea de Dios como un ser personal. ¿En qué medida eso es una aportación filosófica que no está antes? Y como él ha subrayado, como Ecaiz ha subrayado una idea muy importante, que es la del ego trascendental, en la primera fórmula es una fórmula que estalla ella sola, ¿no? O sea, lo que bueno muchas veces decía con la dialéctica es que es una fórmula que explota nada más verla, porque ¿cómo va a ser trascendental un ego que está incluido en la naturaleza? Es imposible, es el naturalismo griego, entonces no puede ser, eso no es trascendental. Para que sea trascendental tiene que mediar esa Edad Media. Y claro, esa idea propiamente es tan potente como que lleva al ateísmo. Ahora,
la cuestión es que yo he visto la vía atea por ahí, por ejemplo en Max Scheler, y es por la idea de respeto, precisamente antes, ¿no? Dice algo así, bueno, reconstruyo el argumento, lo leí hace muchísimo, perdónenme si no es así, pero más o menos, ¿no? En el puesto del hombre en el cosmos. Y ya, como he dicho en mi conferencia, bueno, da muchísima beligerancia a este antropologismo. Dice algo así Max Scheler, yo no puedo tolerar un ser inteligente superior a mí. Es una falta de respeto, es por respeto. Es que no, el ateísmo de este idealismo viene precisamente por esa necesidad de simetrizar con Dios. Claro, esa idea es verdad que no está en Aristóteles, no es la idea de Dios de Aristóteles. Lo que incorpora la idea del Dios personal, pues claro, cuando tú distingues religioso de filosófico, yo ahí tengo la duda, no sé si puedo considerarlo, pero claro, si es que son ellas mismas religiones contradictorias, son religiones filosóficas, entonces habría que decir, es un contenido que no está antes. Bueno, yo, no, para contestar, que creo que es debido, me ha cedido Josécho la palabra, muy brevemente. Vamos a ver, lo que dije yo, y vamos, me mantengo en las 13, el ego trascendental, en principio, no tiene que ver con la verdad religiosa de las religiones terciarias, tal y como queda definida en el Animal Divino. Gustavo Bueno dice que la verdad de las religiones terciarias consiste en la corrección del error secundario. Y en ese punto, evidentemente, esa corrección está ya en Genófanes y en Tutti Quanti, porque es que además el monoteísmo es un producto filosófico. Y el monoteísmo cristiano no viene de Cristo, viene de Aristóteles, sencillamente. Ya, pero claro, es la cuestión, si la idea de persona la consideramos antes o después, ¿no? Si esa aportación de las discusiones cristológicas solamente pueden tener lugar como para que se piense en ese ego trascendental solamente humano, o veamos ese ego trascendental en la antigüedad como teniendo incluido, puesto que no es trascendental, entre esos egos también a los animales, como de hecho... No creo que sea la cuestión esa. ¿No? No sé, se me va por ahí. Yo creo que la cuestión es que en la medida en que las religiones terciarias, y no el cristianismo exclusivamente, las religiones terciarias, todas ellas, tienen una verdad religiosa, esa verdad es una verdad negativa que reside en la negación del delirio secundario. Y eso no tiene nada que ver con el ego trascendental. Eso tiene que ver con el monoteísmo en cuanto filosofema aristotélico y con la crítica y con la trituración de los dioses antropomórficos que están los presocráticos ya, y que los cristianos heredan de los presocráticos. Bueno, me toca. Me sumo a los elogios merecidísimos, y te quería hacer un comentario un tanto desquiciado, porque voy a tener en cuenta una cosa que has dicho para irme a la ficción y luego a lo que pasa ahora en Francia, concretamente. Has hablado de que los judíos pues tienen que ver con el eje radial porque parece que son como súbditos, como cosas del rey, ¿verdad? Del rey. Bueno, esto, tratar a los hombres como elementos radiales es algo que ha conseguido el cine con los zombies. Y además es el cine, porque si pensamos que viene de la literatura no es así. La novela que es el origen de los zombies es Soy leyenda de Matheson y no hay zombies, hay una especie de caníbales, ¿no? O sea, el cine ha inventado los zombies y los hombres matan a esas cosas radiales que son los zombies sin ningún problema. Entonces ahora me voy a Francia y digo, igual Macron lo que tiene que hacer es tratar a ese Estado dentro del Estado que se está formando en muchas ciudades francesas como cosas, porque si no me parece que no va a solucionar el problema jamás. Y Francia se va a ir a hacer puñetas, ¿no? Igual habría... no sé, por eso era desquiciado el comentario. Bueno, te iba a decir, los zombies así a priori, lo que pasa que tú seguramente que si lo dices es porque lo tienes trabajado y con lo experto que eres en ese tema no me atrevería, pero bueno, te lo digo.
me parecerían contenidos angulares, ¿no? Porque son... No, pero no piensan, no son como... Pero, bueno, sí, son, es verdad, tienes razón. por sí, nosotros, sí. De bueno, acuerdo. menudo miedo. O sea, quien se ha De acuerdo. educado con el vídeo de Michael Jackson sabe lo que es el miedo. Bueno, ante todo, enhorabuena por tu intervención, que por lo menos a mí me aclaró, y lo que voy a decir, si soy capaz de articularlo bien, deriva de una la afirmación tuya de la simetría de las relaciones circulares, ¿no? Es que eso enlazado con dos intervenciones, la de Luis Carlos, que distinguió entre santos y dioses y divinidades, y la intervención de Tomás, que habló de la sebella. El hilo, la cadena que yo me fui haciendo eso, cuando tú estabas hablando de las relaciones simétricas, estabas pensando en términos de categorías políticas, democracia. Sin embargo, hay otras categorías políticas donde hay situaciones de asimétricas, y el apunte tanto de Tomás como de Luis Carlos va por ahí. Es decir, cuando Max Weber, aquí no sé si le voy a pisar algo de lo que va a hablar el viernes Dani, cuando Max Weber habla de los modelos ideales de dominación y los modelos ideales de legitimación que se corresponden a esos tres modelos que hace, en uno de los modelos habla de la santidad del sistema de dominación. Y eso explica no solamente lo de Sócrates, sino, por ejemplo, la condena de la Cámara de los Lores espirituales y temporales a Carlos I de Inglaterra, que lo acusan de impiedad. Es decir, faltó a la santidad del sistema de dominación que se tenía en ese momento en Inglaterra, que es, la santidad es la palabra que emplea Max Weber, es decir, le da un contenido de desigualdad a esos sistemas de dominación. No sé, bueno, si salió inteligible lo que quería decir, pero bueno, sí, era perfectamente. Ahora, yo lo identificaría como contenidos pertenecientes al cuerpo de la religión, cuando ya su alejamiento del núcleo es tal que sirven como conceptos legitimadores de situaciones políticas. O sea, propiamente no sería un uso, pues diríamos, no sería un uso correcto de esa realidad. Pero bueno, pues igual que se habla de la divinización de Alejandro y nosotros decimos no, un hombre no se puede divinizar, en la medida en que se divinice deja de ser hombre, pues esto sería lo mismo. O sea, al final, empíricamente podemos encontrar tantas situaciones en las que encontraríamos conceptos inadecuados desde el punto de vista de esta idea de igualdad, que lo que tendríamos que decir es que en esa medida no se cumple con la circularidad. Es que tampoco tenemos que tomarlo de una manera invariante. Quiero decir que simplemente la diferencia entre un individuo de la clase baja con el rey es tal que probablemente no podrían compartir, qué sé yo. Es decir, pero claro, yo misma según lo digo, ese espacio de transitoriedad, pues sí, gracias a la lengua, por ejemplo, y todo lo que supone la lengua. Yo creo que la clave es la lengua. Por eso ahora en España estamos en una situación tan crítica, ¿no? Porque tenemos la primera ley de educación, la primera, la LOMLOE, en la que no se explica en español a todos los españoles, por ley. Es decir, puede haber parte de la población española que no aprenda en español. Eso sí que es una ruptura de esa simetría. Pero, bueno, te contestaría esto. O sea, no entiendo que esos conceptos realmente representen la realidad, sino que serían, ahí sí, un uso ideológico propio del cuerpo de la religión. O sea, todos los fenómenos que podríamos ver bajo el prisma de la idea marxista de la religión, ¿no? Todo aquello que pudiera servirnos empíricamente para fundamentar esta tesis, pues estaría, yo creo, en ese tipo de fenómenos.
No sé si es una respuesta adecuada. Sí, yo, bueno, nada, era también felicitarte, Tatiana, por una exposición muy, muy interesante, muy importante. Yo creo que tu conclusión es clave, y precisamente porque la idea de hombre no es una esencia megálica, lo que tú estás diciendo es que la tesis esencial de bueno en el animal divino es que el núcleo esencial de las religiones está en la relación angular con los númenes animales en el protohombre, porque bueno, siempre dijo que la idea de hombre es una idea también dialéctica que se va construyendo cuando se va superando precisamente esa fase inicial que es la de la religión primaria. Como decíamos antes, cuando hablaba Marcelino de los elementos constitutivos en la capa conjuntiva, cortical y basal ya en la época de las religiones secundarias. Yo te iba a preguntar, precisamente enlazando con lo que dijo Íñigo, sobre los valores de lo santo, porque bueno, en el animal divino da mucha importancia a la tradición filosófica de la fenomenología de la religión, que parte de Husserl como método, y cita concretamente a Van der Leeuwen y a Rudolf Otto, a das Heilige, la idea de santo, distinguiendo entre santo y sagrado, porque el sagrado está más bien en la tradición de la historia de las religiones, tal como la trata Mircea Eliade. Pero si simplemente era considerar, si tú no consideras que, bueno, por un lado, creo que la tesis de que la esencia del monoteísmo y la crítica al monoteísmo está en Aristóteles es probar demasiado, porque Aristóteles es recepcionado muy tarde en Europa, a partir del averroísmo, y el primero que ya tiene una concepción monoteísta o digamos, como crítica a las religiones secundarias es el Platón del Timeo. O sea, que a partir del Platón del Timeo, sin el Platón del Timeo no se entiende San Agustín, por ejemplo. Y la teoría de la iluminación de San Agustín es platonismo puro y duro, porque evidentemente el Dios del que está hablando San Agustín ya es un Dios monoteísta, pero construido a escala platónica. Y eso es en el siglo IV muy anterior a que entrase Aristóteles a formar parte del teatro digamos, filosófico occidental a partir de la crítica a Averroes. Entonces, yo lo que te iba a preguntar es si la esencia precisamente de lo santo, que no de lo divino, está en lo que llama bueno el eticismo, precisamente la potencia en el eticismo. Bueno, es de los únicos que precisamente distingue frente a la tradición anglosajona entre ética y moral, que son radicalmente opuestas. Es decir, la moral es la negación de la ética, porque la moral implica el grupo, y el grupo en conflicto a escala tanto basal como conjuntiva como cortical, mientras que los santos precisamente lo que hacen es convertir su vida en algo que solamente se puede entender como escala ética, en tomar al otro, con independencia de raza, sexo, religión, como un igual, y dar la vida por él. Pero esa es la reinterpretación que ya se hace a partir de San Pablo, que no deja de ser un individuo totalmente helenizado. Cuando se atribuye a Jesucristo, se atribuye a Jesús, al Jesús supuestamente histórico, cosa que ha demostrado ya Piñero, que es una construcción, porque del Jesucristo evangélico, pues del Cristo real, solamente hay unas 22 cosinas que pueden ser atribuibles al Cristo real. La idea de que cuando dice yo soy el que soy, precisamente está negando cualquier compromiso, tanto político con el poder sometido, que es el poder judaico, como con el poder sometedor, que es el poder romano. Por eso a Jesucristo también al Jesús histórico también se le condena por asebella, porque Caifás entiende que está atentando contra un poder temporal, que es el poder judío, que bastante tiene con estar sometido al poder romano. Entonces, la pregunta es, cuando, por ejemplo, las izquierdas definidas tanto critican que la esencia del cristianismo es haber sido fuente de la moral, y casi siempre de moral retrógrada, cosa que, como muy bien demostró ayer Carlos Madrid, es falso, porque llegaríamos al punto de decir que si a partir de la segunda y tercera acepción de ciencia, religión y religión y ciencia no son incompatibles, por aquello que decía Santo Tomás, ¿no?, de que Dios no puede hacer que un triángulo no sume 180 grados, más racionalidad que esa. El propio Comte decía que era Santo Tomás el que había introducido el ateísmo en la religión. Entonces, en un momento, por ejemplo, tan conflictivo como el que está pasando ahora Francia, si tú no ves que es el eticismo precisamente lo único que queda como núcleo de la idea de santo, precisamente como contradistinto a la idea de numen, porque un santo evidentemente no es un dios. Pues sí, la verdad es que sí. Me parece que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sí, sí. Y probablemente de ahí la fuerza del cristianismo, efectivamente.